El tofu es un plato indispensable de la alimentación cotidiana china. El tofu es muy nutritivo y también tiene el apodo de carne vegetal. La gente local de Shahe es muy aficionada al tofu y lo prepara en cualquier ceremonia o en las fiestas importantes. El tofu, a su vez, les ha traído bastante riqueza y una buena vida. En la antigüedad, Shahe, como estación en la ruta de la seda del sur, recibía muchos comerciantes. Esto estimuló la innovación de los platos de tofu para obtener más variedades y sabores. Hoy en día en Shahe, todos los años se celebra un concurso de cocina de tofu. El tofu de Shahe puede gozar de una fama en el país gracias a que los cocineros siempre renuevan las técnicas en cada generación. Mucha gente de Shahe hizo lo mismo que Zhang Hao y sus vidas cambiaron gracias al tofu. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Cada madrugada, alrededor de las 3, un aroma inunda todas las calles del distrito de Shahe. A estas horas sale el tofu de las tiendas. En este taller, que tiene bastante fama en el pueblo, el dueño y los empleados están cargando el tofu recién hecho al camión. 您这车豆腐准备运到哪儿去啊？要宜宾去。那您一天运几车呀？宜宾一车，到云站一车，到贡献一车。那您运到这个宜宾去，他们都运到哪些地方？菜市或者宾馆、酒店。菜市场、宾馆、酒店。他们为什么要买你们豆腐啊？我们这个沙豪蒸豆腐是宜宾市的知名品牌。软绵嫩。您像这一车豆腐大概有多少斤啊？有大概3000斤吧。3000斤左右。对，它是按板算的。对。一板有多少斤？30斤。30斤是吧？对对。那大概有100板。对。100板左右吧。Zheng Yongli es el dueño de este taller de tofu. El tofu Zheng tiene fama desde el siglo XVII. 对。啊，那您像您家里之前是做豆腐的吗？对呀。有多少年历史了？有100年了，我一代就做豆腐了。100多年历史了。对，从清朝开始了。清朝的时候就开始。哦。现在我们把这个豆腐准备把它输在成都去，做成都市场上去开拓一下我们这个沙豪蒸豆腐。那咱们这个做到成都去的手艺不会发生变化吧？不会，都用这种传统的做法，手工做法。A medida que crece su taller, Zheng Yongli mantiene la misma técnica tradicional de Shahe de hace 1000 años, moliendo la soja con muela de molino, solidificándolo con salmuera. Cada mañana, este tofu aparece en todos los mercados del condado y la ciudad, hasta llegar a la mesa de cada familia. El tofu es un plato indispensable de la alimentación cotidiana china. El tofu es muy nutritivo y también tiene el apodo de carne vegetal. La gente local de Shahe es fanática del tofu y lo prepara en cualquier ceremonia, sea de matrimonio o de funeral, o en las fiestas importantes. El tofu, a su vez, les ha traído bastante riqueza y una buena vida. En el sector de la gastronomía en Sichuan hay un dicho que afirma que lo más rico está en el paso de Jianmen del norte y Shahe del sur. Shahe, esta pequeña aldea fronteriza en el sur de Sichuan, históricamente tiene fama de ser la ciudad del tofu. ¿Pero qué tiene de especial este tofu? ¿Cómo ha cambiado el tofu la vida de la gente local? China es la tierra donde se originó la producción de soja y goza de una historia de 4700 años de cultivo de soja. En la zona de Sichuan, esta historia se remonta al siglo II a.C. La aldea Shahe de Yibin es uno de los principales lugares de producción de soja. El día de la escarcha de cada año es la época de cosecha de la soja Mata Otsun en el pueblo con la mayor superficie de cultivo de soja en Shahe. Todas las familias de aquí cultivan soja. Ying Yichuan, de 44 años, es el médico de la aldea. Tiene que ejercer su profesión y también cuidar los cultivos del campo. Siempre está muy ocupado. Por eso su familia cultiva menos soja. 师傅，这里就是您家种的豆子吧？哎，这大概有多少啊？3亩多。3亩多。那您看是全村是不是都在种豆子啊？家家户户都种上了的。家家户户都种，大概有多少亩啊？大概有千多亩。1000多亩啊，那很多了。像这1亩的这个豆子，
能够产多少啊？1亩地能够产上600斤。600斤。啊，但是以前那个豆子主要是，大多是种的来吃，不咋个像现在都普遍的都种了，因为现在的经济价值提高了，而且种豆子又方便。1亩产上个600斤以上的话，像现在的经济市场价值是3块钱就快1000多块钱。Ahora, los Milmu de todo el pueblo Madaochun producen en total 300 toneladas de soja, con un ingreso de 1,8 millones de yuanes, 600.000 yuanes más que con el cultivo de arroz. Antes lo comían solo cuando había escasez de alimentos, y ahora se ha convertido en un tesoro que genera mucha riqueza. La tierra del condado Shahe en su mayoría es del tipo morado y rojo, un poco alcalina y contiene muchos elementos como hierro y zinc. Por eso, la soja que se produce aquí contiene un alto valor nutritivo. En el pasado, los campesinos locales primero dejaban la soja cosechada al sol para secar. Luego las golpeaban con una herramienta hasta que los granos salían de las vainas volando. El siguiente paso era secar los granos con mucho cuidado en el patio y elegir los más grandes. Este proceso necesitaba tiempo y fuerza. 这就是打豆子的。那你这打一遍的话，这个豆子能够打掉吗？打不了，还要翻转来。还要反复的打。啊，翻过来又再打了一道。教教我吗？这个。那这大概有多沉啊？这个可能有4、5斤。哎，是这样吗？啊，你找不着，你看不着。怎么弄？哦，就这个的。哦。啊。哦，我可以了。啊。哎，是这样吗？啊，对的。哎呀。这还真的是啊，必须要有巧劲儿。哎，对。你要是这个用蛮劲儿的话，还真不好打。不好打。我真怕我这个用劲儿过多，把你这个豆给打坏了。Hoy en día el valor económico de la soja va creciendo y la superficie de cultivo de soja en el pueblo también se va expandiendo. Ahora mucha gente en Shahe sigue el modelo de Madaochun. Gracias a estos pequeños granos de soja, mucha gente ha construido un pueblo moderno y vive en casas nuevas. Ahora, cuando llega la época de la cosecha, el comité de la aldea de Madaochun prepara en la plaza del centro nuevo los vehículos y la máquina trilladora para ayudar a los campesinos a desgranar la soja mecánicamente. 像这样5、600斤的豆子，如果用传统的那种打豆子方式，多长时间能打出来？传统的方式，比如说以前用那个连夹打那个时间可能就要30个小时一个人来计算。用这样的现代机器的话，大概多久能把这个豆子全都打出来？1个小时。1个小时就可以。啊，1个小时就可以了。那还真的挺省事的。啊。这个呢，就是我们刚刚打出来的黄豆，啊，这个现代科技真是又省时又省力。像我们半个多小时就可以打出4筐这么多的黄豆。我们这个黄豆都用来干嘛呢？这个豆腐，我们第一批豆腐打出来就是用来做像弄豆花啊、豆腐啊。El primer lote de soja cosechada de cada año es utilizado por la gente de Shahe para elaborar tofu y como ofrenda para el cielo. Según dicen, esta tradición ya es centenaria en el condado de Shahe. 我们今天是在祭祀前进，希望来年风调雨顺，黄豆更大的丰收。 El presentador de la ceremonia es Hou Yong-kwan, heredero del tofu de Shahe. Dicen que en Shahe nadie sabe más que él acerca de la técnica de elaboración de tofu. 为什么用豆腐祭天呢？这为什么？我们这是主产黄豆，希望来年来风调雨顺，黄豆更大的丰收，就是我们沙河的高兴啊。 是上百年的传统。那除了用这个豆腐祭天以外，还有没有其他的民俗？就是舞龙。舞龙。哎，舞龙打铁花。 El baile de dragón es un folclore tradicional de China. En Shahe, la gente local solo baila 2 veces al año con el dragón. Una vez, el 15 de enero del calendario lunar, el Festival de Faroles, y la segunda vez en la cosecha de la soja. Normalmente el baile empieza a las 3 de la tarde y dura hasta el anochecer. Mientras tanto, la preparación del hierro fundido para las flores de hierro ya está completada. 你好，你好。哎，这个就是我们刚刚说的打铁花嘛？哎，对对对。那这个铁在哪儿呢？铁在上面下来流下来。铁在上面，融进去了。哎，对对对。那这个大概有多少度啊？1300度那个。哎呀，那很高。 普通人能打试试吗？这个不行，这个必须要有专业的护具、护眼的、护头发。像这样的。哎，对对对。沙河只有这几个，还是老师傅。只有这几个，是专业打铁花的，对吧？对。一会儿在你打铁花的过程当中啊，这观众啊，就是我们的老百姓都会做什么呢？都会来跳这个铁花，都跳把煤气跳掉，
哦，就把围着这个跳，对吧？哎，对。那我们可以跳吗？你的衣服不行，你的花钱的衣服会烧烂。那什么样衣服行呢？要纯棉的。纯棉的，像您这样的纯棉的就可以是吧？还要戴帽子。还要戴帽子。或者顶一条毛巾。就可以跳了，就可以跳了，是吧？对。虽然我特别想打这个铁花，但是刚刚师傅说了，温度特别高，极具危险性，所以我们还是不麻烦师傅，去远处看一看吧，好吧？Las flores de hierro son un tipo de fuego artificial tradicional de China. Es distinto a los petardos de pólvora. Primero se funde el hierro en líquido, se guarda en contenedores hechos de barro o de madera y se tira al cielo para celebrar la buena cosecha. El recipiente que usan en Shage para hacer las flores de hierro es la tabla con la que preparan tofu. 真的是太壮观了，太美了！这个打出来这个铁花，有点像我们平常放的那种烟花，但是这个铁花呢，打在身上却是很疼的。哎，您好，您好，你好，你好，问一下，这个打铁花您平时常见吗？过年的时候就。过年的时候有，所以今天您看这个大丰收的这个时间，您高兴吗？看到这个铁花？挺高兴的。挺高兴的是吧？那您和您家人一起来的吗？今天？对。Debido a que este espectáculo de flores de hierro es muy peligroso, hoy cada día menos gente se dedica a este oficio. Normalmente cuando saltan las flores de hierro, la gente huye de allí, pero la gente de Shage concurre a la escena con alegría. Cuando saltan las flores, la multitud se agita, la gente salta y grita. La gente de Shage baila las flores de hierro como un acto de buena fortuna. El tofu es un plato indispensable de la alimentación cotidiana china. El tofu es muy nutritivo y también tiene el apodo de carne vegetal. La gente local de Shage es muy aficionada al tofu y lo prepara en cualquier ceremonia o en las fiestas importantes. El tofu, a su vez, les ha traído bastante riqueza y una buena vida. En la antigüedad, Shage, como estación en la ruta de la seda del sur, recibía muchos comerciantes. Esto estimuló la innovación de los platos de tofu para obtener más variedades y sabores. Hoy en día en Shage, todos los años se celebra un concurso de cocina de tofu. El tofu de Shage puede gozar de una fama en el país gracias a que los cocineros siempre renuevan las técnicas en cada generación. Mucha gente de Shage hizo lo mismo que Zhang Hao y sus vidas cambiaron gracias al tofu. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Al día siguiente, temprano por la mañana, hemos llegado al pueblo Shanglong con Hou Yongquan, a 10 kilómetros al sur de Shage. Dicen que en la montaña de Shanglong está escondido el secreto de la elaboración del tofu. Aunque solo hay 10 kilómetros de distancia, nuestro coche tardó más de media hora y al final tuvimos que ir caminando por la montaña escarpada y por fin llegamos a la cima. 就是我们沙河最好的山泉水。沙河之所以豆腐做得好，也就是个水质。这个山泉水为什么做出豆腐就好吃呢？因为它含有丰富的一种矿物质。我们沙河这个地方只有这个水是最好的。那你们这个水平时都检测吗？都检测，都有国家食品卫生来检测的，都符合国家标准。这个水瓶能喝吗？喝的，能够喝的，没事，你喝。好嘞。哎呀，感觉是清爽又解渴。以前是用人工用锅挑，现在是管道岸上盖了，所以就方便多了。方便多了。Ahora la aldea de Shage ha construido un túnel subterráneo para el agua. Se junta el agua de manantial y el agua del río Hanjiang. Después de un filtro se distribuye a cada familia. Pero siempre viene gente a sacar esta agua natural de la montaña. 师傅，您打这么多水做什么呀？大部分嘛就是他们做豆腐啊，给供应的管子车那些噻。做豆腐是吧？那这个车能装多少桶啊？这是？30多桶。30多桶，您一天拉几趟？拉5至7趟。哦，5至7趟啊。
El agua de manantial de la montaña Shanglong es dulce y limpia, rica en minerales. Según la leyenda, hace más de 2000 años, Liu An, rey de Huainan, inventó el tofu. El arte de la elaboración del tofu fue introducido en el Palacio Imperial de Han. Era un plato popular entre los nobles. Durante la era de los Tres Reinos, el rey que se encargaba de la protección del sur del reino Shu llegó a la estación Shahe y probó el agua de manantial de la montaña Shanglong y la soja cultivada aquí. Difundió el arte del tofu hasta aquí y desde entonces se produce en Shahe un tofu único. Durante 1000 años, la gente de Shahe siempre remoja la soja con este agua de manantial y también la usa para hacer salmuera mezclándola con la sal de roca, un producto típico. Por eso el tofu de Shahe ha podido mantener su sabor tradicional. 我们沙河镇是有好几百年的历史。现在不是看到一个沙河驿几个字啊？沙河驿。驿，它是驿站，是有过南丝绸之路的，过往的客商很多。我们家家户户都能够做豆腐，因为凡是过往的客商，他就在这个歇脚，吃上一碗豆腐再赶路，这样由此以来就形成了我们沙河的豆腐的一个口味。现在能够做好几百种。 En la antigüedad, Shahe, como estación en la ruta de la seda del sur, recibía muchos comerciantes. Esto incentivó la innovación de los platos de tofu, para obtener más variedades y sabores. En la década de los 80 del siglo pasado, Hou Yongquan, cocinero en aquel entonces, inventó una serie de platos con tofu y formó un grupo de excelentes cocineros. Hoy día en Shahe, todos los años se celebra un concurso de la cocina de tofu. Hou Yongquan es uno de los evaluadores del comité. Nos ha invitado también a participar en el concurso para evaluar quién hace el tofu más rico. Los 6 restaurantes que participan en el concurso de tofu de este año son seleccionados por el pueblo como los mejores en Shahe. Estos cocineros saben hacer más de 100 variedades de platos con tofu. Ellos cocinarán un plato al azar según un sorteo. La competencia en la cocina del tofu, aparte de la técnica de corte y de cocina, también se fija en el manejo del sabor y la innovación. Para este tofu se prepara primero un relleno de carne picada marinada y se mete dentro de los tofus planchados. Luego se cocinan a fuego lento en la olla durante un largo tiempo. Al final el relleno de carne se combina con el sabor fresco del tofu y ofrece un sabor suave y no aceitoso. El tofu de hilos de oro tiene un proceso de elaboración complejo. Primero el cocinero tiene que cortar la patata en hilos muy finos. Al mismo tiempo, mezcla el tofu con el puré de patata con salsa y lo hace en forma de bolitas y los fríe en aceite hasta que se vuelven dorados en la parte externa. Después envuelve estas bolitas con los hilos de patata fritos. Al comer, en el primer bocado se siente crujiente, pero el interior es muy tierno. Para el tofu de la buena suerte, se prepara el relleno del tofu y el pescado. Se mete en el bambú tierno, producto típico de Shahe, y se cocina al vapor. Al final, se riega con una sopa. Tiene un sabor fresco y saludable. Los 6 platos de tofu ya están hechos. ¿Cuál le gusta más a Hou Yongquan, el veterano juez? 张记豆腐的金丝豆腐。哦，金丝豆腐。这道菜很有创意，在我们沙河豆腐当中，它这个豆腐可能是在2000年以后出现的。它是用食材，是用素菜，根据现在以美食健康的角度，它很有创意。它有带一种欧式的香槟味道。 香槟味，就香槟味，让食客在吃的时候很舒服的感觉。我们的中式豆腐做的，吉祥如意豆腐，它是在传承的基础上，深化了现在的美食文化的灌输，和人体的一种饮食结构的发现和创新。El cocinero del tofu de la buena suerte, Zhong Weiming, es discípulo de Hou Yongquan. En los años 90 del siglo pasado, fue a probar casi todos los platos de tofu por todo el país. Aprendió lo bueno de muchos, lo combinó con las características del tofu local de Shahe, creó nuevos platos de tofu y además inventó un banquete de tofu en Shahe, primer intento de la historia, con una variedad de 200 platos. La tradición de la elaboración del tofu en Shahe no solo logró transmitirse en él, sino que además se hizo más rica. Su gran amor por el tofu tiene su origen en su madre. 我母亲就是做豆腐的。当时我母亲做豆腐的时候，我才可能有8、9岁，帮了填好豆子啊，推好馍啊这些。早上几点？早上大概都是5、6点。5、6点哦，对对对，母亲他们还要早一点嘛，就是我们一般就是说的5点啊、6点钟起床。
到了这个70年代，我初中毕业嘛，给师傅学手艺，学的当时豆腐稍微的豆腐没有多少，可能只有2个，就是一个白豆腐，一个白油豆腐，还有就是一个家常豆腐，就只有2个豆腐。En 1974, los padres de Zhong Wei-ming fallecieron. Al ver la soja, echaba de menos a su madre. Quiso difundir el tofu que hacía su madre. 这个地方本身就是豆腐之乡，这个黄豆的产地，我觉得想把这个豆腐做得更丰富一点，做得完美一点，做得多一点，我就在外面去考察嘛，我就把全中国的豆腐集中过来考察一下，考察多次的，比如说淮南豆腐、八公山的，然后这个四川的剑门豆腐，我的还有就是西坝豆腐，还有是资中的罗泉豆腐，我都去考察过，都考察过，考察过多次，汲取精华，汲取精华，对，然后在他们的不足地方我再创新。现在我们做出来的豆腐可以达到200多种，同样的豆腐的材质能做出200多种，不同味道、造型。酒楼、酒店做豆腐的小作坊有100多家。有孩子吗？有啊。会教他们做这些豆腐吗？我还是没有继承这个，他们都在外面上大学、上班。有没有想让他们回来，就是继承一下这个传统的？没事儿，我教了那么多徒弟嘛，我徒弟多。徒弟多。哦，侄儿子啊，这些徒弟比较多，他们以后就交给他们传承就是。Zhong Wei-ming es muy estricto con la técnica de preparación del tofu. Cada vez que lo prepara, tiene que elegir en persona la soja de buena calidad, para garantizar el mejor sabor. Con el tofu fresco hecho en Sahe, los platos tienen que hacerse in situ y tiene un límite de difusión. Para propagar este tofu de Sahe por todo el país, a Zhong Wei-ming se le ocurrió convertir el tofu rojo, un producto derivado, en una marca. 像这种制作一般有什么讲究没有？有啊，进入冬天的时候就开始做了，做到一般就是正月节开春就不做了。不做了。对，为什么啊？为什么选择这个周期？纯天然的发酵，就是没有加这个防腐剂、保鲜剂都没有加。你们这个发酵温度有没有控制啊？有啊，就是一般温度控制在15度到18度。这个？那个就是封口的。就是专门封口的这种机器是吧？销售到哪儿去啊？现在都全国都有。El tofu es un plato indispensable de la alimentación cotidiana china. El tofu es muy nutritivo y también tiene el apodo de carne vegetal. La gente local de Sahe es muy aficionada al tofu y lo prepara en cualquier ceremonia o en las fiestas importantes. El tofu, a su vez, les ha traído bastante riqueza y una buena vida. En la antigüedad, Sahe, como estación en la ruta de la seda del sur, recibía muchos comerciantes. Esto estimuló la innovación de los platos de tofu para obtener más variedades y sabores. Hoy en día en Sahe, todos los años se celebra un concurso de cocina de tofu. El tofu de Sahe puede gozar de una fama en el país gracias a que los cocineros siempre renuevan las técnicas en cada generación. Mucha gente de Sahe hizo lo mismo que Zhang Hao y sus vidas cambiaron gracias al tofu. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. El tofu de Sahe goza de gran fama gracias a que los cocineros siempre renuevan las técnicas en cada generación. En este concurso de cocina de tofu, el tofu con hilos dorados tuvo una buena evaluación. Su cocinero, Zhang Hao, es un excelente cocinero de esta nueva generación. Acaba de cumplir 40 años, pero ya lleva más de 20 años haciendo tofu. Esta comida le ha cambiado la vida completamente.
汤师傅你好。你好，你好，你好，你好。你好，你好。这片地都是您家的吗？对对对，这些地都是我们家的。哦，那这个院子也是您家的呀？看起来可真大。这个小院是我们自己在10年前修的。之前我们是那种红砖的那种瓦房，老瓦房。后来就是我们就是在城里嘛，就是做豆腐的人多，我们就发展就自己种黄豆做豆腐。后来就10年前就盖了这个小楼。做豆腐盖了这个小楼是吧？对对对对。那还真不错啊，看着。平时都很少在这里住。哦，那都住哪儿啊？都住在城里面。都住城里面。对对对。也就是说您做豆腐又做到城里去了？对对对对对。当初为什么会选择做豆腐呢？当时做豆腐就是因为我们家里面都是在做这个豆腐，镇上的人做豆腐的人也挺多的，他们通过做这个豆腐走上了致富之路，我也看到了这做豆腐也是一个很好的发展，所以说我就自己把这个豆腐做起来了，一做就做了20来年。Gracias a su trabajo, pasó de una casa antigua a un edificio nuevo. Incluso pudo comprar un piso y un coche en la ciudad. Mucha gente de Saje hizo lo mismo que Zhang Hao y sus vidas cambiaron gracias al tofu. Si el restaurante de Zhang Hao puede destacar entre tanta competencia, es por su constante innovación. 店里还有这么大的一个二维码呢？就是，扫一扫有惊喜，有什么惊喜啊？这个2维码是方便客人点菜下单用的。点菜下单用的。对。像我们镇上的所有的餐厅，是不是都可以用这样的点菜下单用啊？现在镇上只有我们一家才有这个2维码。只有你们一家？对对对，2维码点菜。这可以用这个朋友圈扫就行了。你也可以扫一下，你可以体验一下嘛。啊，我来体验一下。El pedido por código de WeChat es el primer intento de su tipo en Saje y también es uno de los puntos creativos del restaurante de Zhang Hao. Sin embargo, hay más innovación dentro de los platos de tofu. No se conforma con el banquete tradicional. Ahora cada mes crea un plato de tofu nuevo. Los platos como tofu con hilos dorados, tofu colorido, tofu taiji, todos son creaciones suyas. 现在桌面上摆的呢，就是刚刚出锅的豆腐菜品，单从这个品色上看就已经非常的可口了，对吧？就师傅您把这个菜做的这么好，这么好看，我都不好意思下手。这个是什么？这是太极豆腐。你这个太极做的还真像啊。它就是仿那个太极八卦的造型。当初为什么要做太极豆腐？很偶然的一次机会，我出去旅游，发现这个太极的造型特别的美观，我就想了一下，是不是可以放在我们豆腐里面做成豆腐了？那这个过程难吗？对，也挺难的。也挺难的。挺难的，就是每一道新菜它做出来，都不是一次能够做成功的，都要经过反复的试验、反复的琢磨，才能够达到色香味俱全的一个要求。色香味俱全，对，要想达到其实不容易。但是您在做的过程中，万一失败的话，有没有想过放弃？失败肯定是有的，但是我也从来没有放弃过。就是失败也没有什么关系，就是失败以后自己再总结经验，这个菜做得更好、更完美。Cada mediodía, los clientes en los restaurantes de Saje piden el tofu como un plato imprescindible. El rico tofu no solo mantiene la vida del condado, sino que también estimula su nueva vitalidad en la nueva era.